다 도마델이야 아주 wendig하게 근데 남발에 나는 신기에 Así que en primer lugar, 최소하래 me quiero dirigir a todos los miembros de los sangas, de la sangha, 소리야 de los centros dármicos, los monasterios, los conventos, como también todos nuestros amigos en todo el mundo. Quiero ofrecerles mis saludos. 다들 이게 그것도 뭐들이야 답은 인데 님마 개발을 차지게 와래 제가 Y 나다 hoy es 다 el octavo día de nuestras enseñanzas. 그래도 요소시 Y 대하다 lo que vamos 다 a 공원이 abordar hoy es la era de la filosofía. 땅으로 주는 시대 Y voy a continuar 다 이제 신매 뒤럽들이야 con esta presentación. Y 이 como lo mencioné anteriormente, en el periodo védico, llegamos a dividirlo en tres diferentes secciones: el periodo védico de los cuatro Vedas, el periodo brahmánico y la era de la filosofía. Así que estamos hablándolo en términos de estas tres categorías y hoy hablaremos acerca de la era de la filosofía. 다디 거리야 지난다 더럽 더비 중앙사 디 두급들이야 아니 니주 가르 중벌했어 Y cuando nos concentramos en esta situación, en esta era de la filosofía, 주 관계기 추기야 딱 vemos que en este periodo los arios comenzaron a trasladarse a la extensión que bordea la parte exterior del río Ganges, así que desde el Punjab hasta el río Gange, empezaron a extenderse y tomar más regiones en el valle de la región del río Ganges. 다 첩시네 아래 좀리네 아래 디주기 태기다 Y si llegamos a pensarlo en términos de la política o la literatura que vemos en esa época, la evidencia histórica de la política y la literatura de esa época conforman las más grandes que se han preservado en la historia de la civilización india. Y si lo ilustramos en términos de la política, pues podemos ver la región de Magadha desde el principio del periodo brahmánico hasta el final de este periodo en el que vimos diferentes textos. Esta región de Magadha fue un lugar muy conocido. Y cuando llegamos a la época de la filosofía, esta región de Magadha es un lugar reconocido por su desarrollo, donde avances se estaban produciendo rápidamente. Y si miramos este mapa, podremos entenderlo mejor. Este es el río Ganges, esta es la región del río Ganges, es el valle. Así que vemos que se trasladaron a esta región y se extendieron el pueblo ario. Y podemos ver en el mapa en la mano derecha de que llegan a poblar toda esta área de la India. Lo que vemos aquí son los 6 diferentes reinos que surgen durante esta época. Y aquí está Magadha. Y llegó a ser un lugar muy importante. Y como lo he mencionado anteriormente, desde el tiempo del periodo brahmánico, todos conocían esta región de Magadha. Y durante las enseñanzas budistas se llevó a reconocer más. Y gradualmente toda la India llegó a estar bajo el control del reino de Magadha. Así que Magadha llegó a conocerse como un eje político y cultural de la India. Y
el lugar donde las enseñanzas budistas se establecerían sería en Magadha. Y el emperador que se llama Chandragupta, que fue tan famoso como un emperador universal, un Chakravarti, él también era de esta tierra, de este reino de Magadha. Así que podemos decir que esta parte de Magadha comprende la parte central de la India. Y también vemos que al mismo tiempo, al sur de la India, hay un reino que se llama Andhra, que está en la región de lo que llamamos hoy Andhra Pradesh hoy. Y este reino de Andhra llegó a ser un eje de político y cultural al mismo tiempo que Magadha. Y algunas veces estas dos civilizaciones se encontraban, tenían algún tipo de relación o conexión. Y también se ven relaciones con la civilización de los dravidianos, la civilización dravidiana desde tierras aún más al sur. Y eran probablemente las personas que habían ido al exilio y habían sido, digamos que, llevadas al exilio por los arios. Y estos fueron los tres, digamos, las tres civilizaciones o reinos poderosos en la India. Y de estas se derivan los 6 grandes reinos que vemos aquí en el mapa. Y sucesivamente, estas llegan a comprender toda el área geográfica de lo que llamamos la India. Y vemos que esto pasa sucesivamente, gradualmente. Así que pienso que podemos hablar acerca del reino de Magadha y sus dinastías. Y para hablar acerca del reino de Magadha, podemos ver que se extiende en el mapa podemos ver que es la parte de color marrón y algunas veces se extiende y algunas veces se achica. Por eso decimos que el reino de Magadha llega a ser uno de los más importantes o el más importante en la India antigua. Y en esta época de la filosofía, en la era de la filosofía, no solamente era un eje importante social, cultural y político, sino también llega a ser un eje para el budismo. El Buda, el Bhagavan Buda, pasó la mitad de su vida en Magadha. Y los consejos de Shravasti y Pataliputra tomaron lugar en Magadha. Así que en términos del budismo, el Magadha se convierte en uno de las tierras budistas más conocidas. ¿Y dónde se encuentra Magadha? Pues es en los tramos más bajos del río Ganges. Estamos hablando acerca de todo el valle del Ganges, del río Ganges, y vemos que es en la parte más al sur. Así que principalmente en las regiones orientales de la India actual. Pero en el transcurso de varias dinastías que gobernaron el territorio de Magadha cambió enormemente. En ocasiones comprendían toda la parte del norte y algunas partes del sur de la India quedaron bajo su control y algunas veces no.
Así que llegó a ser un reino vasto y poderoso. Es un poco difícil decir que la región que comprendía Magadha era exactamente donde vemos, porque cambió tanto. Pero sí podemos ver que fue un reino muy importante. Ayer mencioné que hablé acerca de los textos de la historia de los textos Puranas. Y este es el nombre de una categoría de literatura india como un género de la literatura india y contiene muchos volúmenes. Es bastante extenso y se centra en diferentes temas, principalmente cómo se formó el universo, cómo aparecieron los diferentes tipos de dioses, como también los reinos, la sucesión de los reyes, los movimientos religiosos. Todo esto se menciona en los Puranas. Por lo tanto, son textos que contienen muchos mitos, filosofía, religión y diferentes eventos. Y actualmente hay muchos textos que conforman los Puranas y que datan de un tiempo reciente a la muerte del Buda. Así que mencioné que podemos ver que esta literatura india es una de las últimas a las que he mencionado anteriormente. Pero no necesitamos decir mucho sobre ello, aunque hay que tener en cuenta que cuando mencionamos los puntos principales de la historia y la filosofía de la India, estos llegan a ser fuentes muy importantes, son fuentes históricas. Y entonces, dentro de este contexto, cuando estoy explicando el reino o la tierra de Magadha, tenemos que ver lo que se describe en los Puranas como base de nuestra discusión. Pues vemos primero que había una dinastía en Magadha que se llamaba Haryanka, y antes de esta dinastía probablemente había un país o un reino que existía antes de esta dinastía y se llamaba Magadha. Pero no hay documentación histórica, por lo que por esta razón es que estoy mencionando la dinastía Haryanka como la primera dinastía, aunque probablemente había un reino de Magadha antes que ella. Y la dinastía Haryanka reinó en Magadha durante más de 200 años, tuvo 10 reyes. La época del nacimiento es la época del nacimiento del Buda y la época de los 16 reinos poderosos. Así que estos eventos se dan durante la dinastía Haryanka y la segunda dinastía se llama Saishunaga. Y esta dinastía Saishunaga gobernó durante 60 años y tuvo 2 reyes. Pero este tema, algunos eruditos tienen diferentes explicaciones y tienen un poco de debate en cuanto a estos datos, pero no tengo que hablar acerca de esto.
También esta dinastía toma lugar o se desarrolla durante la época de los 16 reinos poderosos. Y también hubo una dinastía llamada Nanda, que quiere decir alegre. Y la dinastía Nanda reina durante 100 años en Magadha y tiene 10 reyes. Y la cuarta es la Chandragupta. Y Chandragupta fundó la dinastía Maurya y tomó control de Magadha. Y su nieto fue el emperador Ashoka. Así que Chandragupta es el abuelo de Ashoka. Esta es una presentación muy breve sobre el país de Magadha. Y podremos hablar acerca de diferentes eventos que tienen que ver con el Buda en base a esta presentación. Ahora lo que me gustaría mencionar el tema de los sutras. Después de la aparición de los Upanishads, los brahmanes continuaron conservando sus formas y sus costumbres antiguas. Y realizar ofrendas de sacrificio todavía era el pilar y el símbolo de los brahmanes. Así que para ellos realizar estos símbolos y esas ofrendas de sacrificio era de suma importancia. Y también de manera similar, la gente común también llegó a adoptar estos rituales y se convirtieron en parte de su vida diaria. Y por esta razón, se continuó en la práctica de los rituales y no se podían abandonar estas prácticas. Al mismo tiempo, al ver diferentes filosofías emergentes, los brahmanes pues estas filosofías emergentes pues tenían un poco de sospecha con el entendimiento brahmánico de los rituales, y los brahmanes deseaban preservar su estatus y su estabilidad en la sociedad. Y también querían darles a las generaciones futuras una educación tradicional. ¿Y qué hicieron? Empezaron a establecer diferentes etapas de la educación brahmánica y llegaron a codificar sus responsabilidades. Y entonces empezaron a hacer diferentes reglas en cuanto a los 4 castas, destacando las jerarquías y las responsabilidades de cada una y qué era lo que los brahmanes tenían que hacer en relación a cada casta. Y esto se convirtió en una materia de estudio. Y también llegaron a compilar libros o textos. ¿Y qué eran estos textos? Eran la forma en que se escribieron. Era de una manera expresamente concisa. Tenían palabras concisas. Así que así nace un nuevo género y se le llama sutra. En tibetano se llaman do. Y la palabra en sánscrito es sutra. Y la palabra sutra significa hilo. Significa hilo y se deriva de la palabra siv, que quiere decir coser. Y es como un hilo con el que hacemos una guirnalda de flores
Así que cuando tomas el significado original de las palabras, que son vastas, y las condensas en pocas palabras, este es el propósito de este género. Así que el propósito era poder enseñar definiciones y costumbres en la menor cantidad de palabras posibles. Entonces querían, para poder enseñar las reglas, las costumbres, tenían que hacerlo de una manera que no fuera elaborada y complicada. Y por eso crearon estos nuevos textos que eran cortos, breves y al punto. Y los primeros sutras se completaron en el siglo VI antes de la era común. Y probablemente es el último, el último es al fin del milenio, del principio de la era común. Y obviamente los sutras contienen el contenido de los brahmanas. De hecho, repiten ese contenido. Es como otra versión de los brahmanas. Pero sí hay un poco de contenido nuevo escrito. Pero básicamente contienen más que todo lo que los brahmanas presentan. Así que por esta razón no hay muchas diferencias entre la literatura védica y los sutras. Su característica particular es que los sutras no se extienden como los brahmanas. Son concisas y no solamente concisas, son simples. Y también se escriben en verso. No eran como prosa larga, en prosa, sino fueron estrofas cortas. Y esto era para los niños, era dirigida hacia los niños, porque les estaban educando a los niños desde la edad de 9 o de 8 de 9 años. Y tenía que ser algo que los niños podían leer y memorizar fácilmente, porque memorizar prosa es muy difícil. Y por eso es que escribieron en estrofas los sutras. Y así facilitó la memorización. Y entonces el enfoque era de que los niños pudieran memorizarlo y practicarlo. Y por eso se llegan a escribir en la forma de estrofas, en el género que conforman las estrofas. Y en términos generales existen distintos tipos y tradiciones de sutras. Y cada uno tenía diferentes sutras. Son como textos manuales. Hay un texto que usas en un colegio y en otro colegio. Hay diferentes tipos de textos manuales. De esta manera, habían diferentes sutras. Dentro de cada tradición se veían diferentes ramas de los sutras. Algo que, digamos, es decepcionante es que la mayoría de los sutras se han perdido. Y lo que tenemos hoy en día son estas. En primer lugar, lo que vemos que todavía se ha conservado es muy poco. Solo algunas
algunos sutras todavía están presentes, pero la mayoría se han desaparecido. Pero para estudiar los sutras, primero necesitamos saber cuántos géneros diferentes de sutras surgieron y cuáles eran esas tradiciones o las escuelas filosóficas que le dieron paso a estas diferentes versiones. Así que tengo que darles una introducción sobre las diferentes escuelas filosóficas de esa época. Bueno, hay tres categorías, tres diferentes clases de escuelas filosóficas. En la primera sección comprende las 6 ramas de los Vedas. Podemos decir que estos son los tratados y es una tradición de conservar este conocimiento. Y de conservar los Vedas raíces. Cada uno de estos ramas tenía su propia tradición. Y cada una contenía diferentes sutras, se dieron diferentes sutras. Pero solo algunas de estos sutras, de nuevo, se pueden leer hoy en día. Las demás se han perdido. Así que vemos que la primera categoría es el ritual, la segunda es la lectura, la tercera es la poética, la cuarta la etimología, la quinta la gramática y la sexta la astrología. Y quiero hablar un poco en detalle acerca de estas categorías. Y la segunda sección estas surgen después de los Upanishads. Son las seis filosofías. Y son bastante reconocidas dentro de la literatura búdica. La primera es el Samkhya, la segunda es Yoga, la tercera es Niyaya, la cuarta es Vaisheshika, la quinta es Mimamsa y la sexta es Vedanta. Y podemos deducir que esta es la segunda tradición de este género de los sutras. Y la tercera categoría trata de las dos religiones. ¿Y cuáles son estas dos religiones? El jainismo y el budismo. Estas dos religiones, el jainismo y el budismo, vemos sus semillas en los textos filosóficos de los Upanishads. Eso lo dicen muchos eruditos. Que estas dos religiones son diferentes a las 6 escuelas filosóficas que he mencionado y desarrollan por completo un pensamiento independiente y digamos que son tradiciones más libres. Así que sabemos que tanto el jainismo como el budismo no aceptaban las tradiciones védicas, los textos védicos. Y esta es una característica de estas dos religiones. Y sabemos que las enseñanzas que se entienden dentro del jainismo y el budismo están preservadas en los sutras y por eso consideramos esta tercera categoría como
las dos religiones, el jainismo y el budismo, que no aceptaron el pensamiento védico. Pero sabemos que estas no están presentes en el periodo védico por escrito. No se registraron por escrito durante el periodo védico, sino más tarde. Así que las palabras del Buda no se escribieron inicialmente. Así que es claro saber de que durante el periodo védico no estaban presentes los sutras del jainismo y el budismo. Bueno, quiero hablar un poco de nuevo acerca de las 6 ramas de los Vedas. Estas son las 6 clases de literatura védica y la primera es kalpa o ritual. Shiksha o tal vez se dice kalpa. Y nosotros lo traducimos en tibetano como ritual. Y hay 3 sutras o 3 grupos de sutras, el Shrauta Sutra, el Dharma Sutra y el Karyaja Sutra. El primero es el Shrauta Sutra, que explica el ritual védico. Shrauta Sutra. ¿Y por qué se llama el sutra del escuchar? Es porque explica el ritual védico en términos simples. Y la segunda categoría son los Dharma Sutras o los sutras del Dharma. Es un texto muy importante. ¿Y por qué son importantes? Porque hablan de las costumbres y las leyes de esa época. También otras tradiciones de esa época, por lo que llega a ser una importante fuente histórica. Más tarde, hay un texto que se llama Manusmriti, el cual mencioné anteriormente, y vemos que muchos de los puntos del Dharma Sutra comprenden, digamos, que el enfoque del Manusmriti, de ese texto Manusmriti. Y en esa época, en India, la forma en que enseñaban las leyes y las tradiciones tenían un sistema. Así que desde a los niños se les hacía memorizar los escritos sobre la ley india. Y cuando llegaban a envejecer, cuando crecían, y llegan a envejecer también, podían aplicar estas leyes como base para poder cumplir sus propias responsabilidades. Pero sabemos que en la actualidad no tenemos todos los Dharma Sutras, solamente tenemos algunos fragmentos. Y la siguiente clase se trata de los sutras para la cabeza de la casa. Es el Griha Sutra. Y esto se explicaba como un hijo, un esposo, un padre deberían de cumplir sus determinados roles en la familia.
y cómo cuidar de su familia. Así que el Kriya Sutra explica expresamente cuáles son estas responsabilidades. Por ejemplo, qué rituales deben de realizar, el de un hijo mayor o de un padre. O también hay rituales relacionados con el matrimonio, el tener hijos, la lactancia materna, la educación y demás, etcétera, demás temas. Y también contiene descripciones sobre los rituales que deben practicarse en una familia y también otros que son rituales religiosos y que se deberían de realizar. Y esto se explica de una manera muy clara, muy nítida y en orden. Hay un orden. Así que este sutra llamado Griha Sutra, si lo investigamos, podemos ver claramente cómo las personas llevaban sus vidas en esa época. Así que estos tres sutras, el sutra de la escucha, el sutra del Dharma y el sutra de la casa o del hogar, esto que le llamamos los sutras del ritual o kalpa. El nombre en términos generales es kalpa. Sí, obviamente en diferentes tradiciones y regiones, cada una tenía sus sutras en particular, pero lo que sabemos es que solamente quedan algunos fragmentos de todos estos sutras. Y la segunda rama es la lectura. Y lo que quiere decir la lectura, shiksha en sánscrito, cuando estés recitando y pronunciando las palabras de los Vedas, cuáles son los sonidos fuertes y los otros leves. ¿Y cuál es el origen de las palabras? Y el motivo de memorizarlos es porque sabemos que los Vedas se preservaron a través de la memorización de generaciones. Y si una palabra se pronunciaba de manera equivocada, se pensaba que era como algo ofensivo para los dioses. Así que no puedes ni siquiera equivocarte de una palabra. Entonces tenías que esforzarte en entender la forma en que deberías de pronunciar las letras y las sílabas y cómo podías usar tu lengua en la pronunciación para poder llegar a pronunciarlas sin ningún error. Y a partir de este gran interés, se desarrolló la rama de la lectura. Y tenemos muchos textos sobre cómo recitar los mantras, cómo se pronuncian. Hay, de hecho, textos en tibetano de cómo recitar los mantras, y estos son muy similares a los textos indios. Pero hoy en día no nos damos cuenta, no miramos y cómo los textos que nos instruyen cómo recitar los mantras es como lo estamos haciendo. Simplemente solamente los académicos toman interés en estos textos, pero la mayoría de las personas no. Así que en los sutras se dice que debemos de pronunciar los mantras de manera adecuada, apropiada, y que esta pronunciación no decline.
Así que hay un gran interés desde el periodo védico y tal vez esta razón se remonta al periodo védico del por qué debemos pronunciar los mantras de manera correcta. 고 계시므로 차입니다. 다들 이제 얘라 시버들이 말다 수버디. Y tenemos la tercera rama, que es chanda. Si estamos en la tercera, ¿estamos en la tercera o la cuarta? En la tercera. Creo que me equivoqué. Sí, esta es la tercera rama. La tercera es tal vez podemos tomar un descanso ahora y después seguir con la tercera rama. Vamos a tomar un descanso de 30 minutos y después regresamos. Gracias. Estamos hablando ahora acerca de la tercera rama, que es la poética o chanda. ¿Y a qué me refiero cuando estoy hablando de la poética? Tenemos los Vedas, tenemos los Aryanikas y también tenemos los Upanishads. Y he hablado, estos tres géneros y tradiciones hablan bastante acerca de la poética. Posteriormente se convierte en un área de conocimiento independiente y se conforma la rama de la poética. Y la cuarta rama llega a ser la etimología nirukta. Y estas son explicaciones sobre las palabras difíciles que se ven en los Vedas. Y para explicar estas palabras se desarrolló lo que se llama la etimología de ellas. Alrededor de 400 años antes de Cristo, había un gramático muy celebrado llamado Yaska. Creo que es así como se pronuncia Yaska. Y él era un excelente gramático sánscrito. Y en comparación a los que habían aparecido antes, no había comparación con su influencia. Digamos que los gramáticos sánscritos anteriores no podían compararse con él. Y hay un texto que está escrito por él llamado Nirukta. Y consiste en una nueva explicación de las palabras antiguas que encontramos en los textos antiguos. Podemos decir que es el estudio lingüístico del origen de la lengua. Y la quinta rama es el Vyakarana. Esto lo llamamos la gramática. Y esto básicamente es un examen de la gramática de los Vedas. Y es un texto en sánscrito. Y en esa época habían muchos textos relacionados, pero después del gran erudito Panini, digamos que esos textos se perdieron por completo.
¿Y por qué? Porque todos los textos que se habían utilizado antes a Panini, pues dejaron de tener interés e importancia en su época. Por eso es que esos textos se perdieron por completo y solo queda el gran texto de Panini. Y este sabio Panini vivió en el noroeste de la India. Y cuando la época en que nació, pues hay diferentes afirmaciones de acuerdo a los eruditos, pero aproximadamente fue del 4 del siglo 4 o 3, del siglo 4 al 3 antes de la era común. Y había un indólogo llamado un indólogo alemán. Es un nombre largo el que tiene este indólogo alemán, Friedrich Max Müller. Los nombres alemanes son difíciles de pronunciar. Y se llamaba Friedrich Max Müller. Lo que afirmó es que de acuerdo a todos los académicos que han estudiado la gramática y la lingüística, sabemos que las dos tradiciones de la gramática provienen de la India y de Grecia. Pues, pero si llegamos a comparar todos estos textos en comparación a lo que es el gran texto de Panini, podemos ver que sus explicaciones son inútiles en comparación con el gran texto de Panini. Así que es un texto bastante avanzado en cuanto al nivel lingüístico. Y eso es lo que los gramáticos modernos encuentran hoy en día. Que él llegó a crear una forma el estudio lingüístico y de la gramática que no se había visto anteriormente. Y los gramáticos y los lingüísticos se han enfocado en una área específica de conocimiento. Y es que todas las diferentes lenguas del mundo provienen de una sola fuente y tienen esta hipótesis que todas las lenguas del mundo contienen la misma fuente. Sabemos que hay muchas lenguas, pero todos tienen la misma madre. Esa es la hipótesis o la idea que se ha formado. Y si la aceptamos, podemos ver que esta hipótesis, de hecho, había surgido 2000 años atrás en la India. En el tiempo de Panini, se decía lo mismo, que había solo una fuente para todas las lenguas. Y esto demuestra que había un rápido desarrollo de la gramática que fue asombroso en la India en esa época, en la época de Panini. Y esto es lo que los diferentes gramáticos modernos dicen, que fue algo asombroso el desarrollo gramático y lingüístico en la India en esa época. Y la sexta rama es la astrología. La astrología tenía como objetivo determinar cuándo realizar los rituales de sacrificio y por eso se tenía que buscar las fechas exactas para realizar los rituales y se tenía que encontrar
las fechas auspiciosas y por eso determinar las que no eran auspiciosas. En base a esto se desarrolló la tradición de la astrología. Y ahora anteriormente hablé acerca de el rama de los rituales. Así que la primera rama era el ritual y está conformada en 3 diferentes sutras. Una es los Dharma Sutras, si recuerdan. Y pienso que debo de darles una introducción sobre el Dharma Sutra. Y los Dharma Sutras discuten principalmente las diversas responsabilidades y las formas de los rituales. También menciona cómo se debe de presentar o prestar respetos a los dioses a diario o presentar sus respetos a diario. Y también establece los estándares de cómo vivir una vida de práctica del Dharma. También describe los diferentes poderes y las distintas responsabilidades en una sociedad, la gente que tiene poder y cómo manejar los conflictos entre ellos. De hecho, cómo manejar la situación de los criminales. Son como libros de reglas de los monasterios tibetanos que vemos hoy en día, como las leyes o reglamentos contemporáneos. Así que los Dharma Sutras tomaron como base los Vedas porque eran de suma importancia y estas costumbres y tradiciones de los arios se llegaron a sistematizar en tradiciones. Y también, como lo mencioné anteriormente, se fijaron en las divisiones en castas. Y en el Dharma Sutras se codifica como una ley las reglas y las leyes que también mencionan las divisiones de las castas. Cuando hablamos acerca de las castas, y si estas tienen que incluirse en los textos de las leyes, entonces tenemos que definirlas claramente. Se tienen que clasificar nítidamente para poder preservarlas en los textos de las leyes. Y esto, las personas que estaban escribiendo, redactando las leyes y las estaban escribiendo, pues se les hizo muy difícil llegar a clarificar o definir muy nítidamente cuáles eran las clasificaciones de las castas. Era algo muy difícil para ellos. ¿Y por qué? Porque muchas castas no encajaban dentro de las 4 castas que se conocían y entonces ellos no sabían qué hacer con eso, con ese dilema. Y si querían crear más de 4 castas, ya se sabía que el fundamento básico de estos textos eran que no había más que 4 y no había menos que 4, así que esta es la base preliminar y no podías extenderlas o minimizarlas. Pero de hecho se dieron cuenta que habían muchas castas que no estaban incluidas dentro de estas 4 y no sabían qué hacer. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Empezaron a hacer todo tipo de explicaciones para aclarar este dilema.
Se han dividido en 4. Le dijeron a las personas, empezaron a empezar a tener, digamos que una lluvia de ideas y buscar las razones que encajaran dentro de estas 4 castas. Y hacían lo que podían. No se basaban en una razón lógica, simplemente escribieron lo que quisieron en sus explicaciones sobre los 4 castas. ¿Y cómo es que sabemos esto? Es porque cuando lo estaban recopilando, existen 3 eruditos que estaban enseñando las leyes en ese tiempo. Y ellos escribieron diferentes textos y podemos leer estos textos y si los investigamos, digamos que no hay una línea de acuerdo, no hay una sola área de acuerdo entre los 3. Simplemente no encajan un libro con el otro. Y de hecho eran los más influyentes, así que no estaban de acuerdo en sus puntos de vista. Por ejemplo, podemos ver en el Sutra Gautama Dharma Sutra, y aquí, si el padre es Kshatriya y la madre es Brahmana, ¿y qué es? Entonces, ¿cómo se considera un hijo? O si el padre es Vaishya y la madre es Brahmana, ¿qué es el padre? O si el padre es un Sutra de Brahmana, ¿cómo se califica o clasifica el hijo o la hija? Así que dentro del Gautama, del Dharma Sutra Gautama, se explica de esta manera. Sin embargo, los diferentes maestros empezaron a dar diferentes explicaciones y no basaron sus explicaciones en el Gautama Dharma Sutra porque todos están en desacuerdo, todos estos puntos de vista. Eran como explicaciones de acuerdo a sus propias percepciones y observaciones, sus razones y sus fuentes. Y no hay una base factual de hechos sobre hechos reales para poder formar estas explicaciones que hicieron o formularlas. ¿Y por qué se dieron las cosas así en esa época? Es probablemente porque había un reino que se llamaba Videha y también sabemos que había otro reino llamado Magadha y eran los 2 más poderosos del valle del río Ganges. Sin embargo, el pueblo de esta región no eran de los pueblos ario. Se habían mezclado con las personas nativas o indígenas de esta región, así que no eran 100% ario. Y algunas personas decían que de hecho algunos de los residentes eran ario y lo más extraño es que se explica que en esa época, cuando se llega a describir la división de las 4 castas, también se incluyen a los griegos de la antigüedad, porque sabían hacer algo de ellos y sabían que habían unos griegos. Entonces, por eso también los incluyeron en estas castas. Y entonces, ¿cómo es así? No, entonces todos los seres humanos tienen que estar incluidos en estas castas. Y este fue un debate que de verdad
tomó gran tiempo y interés en esa época. Y sabemos que en esa época no había una relación establecida entre la India y la Grecia. Simplemente ellos llegaron a introducirla, mencionaron a los griegos y los pusieron ahí en estas categorías, sin tener una relación con ellos. Y hablan acerca de los 4 castas. Y se menciona que se tienen que encontrar los que son brahmans puros, los que son kshatriya puros y vaishya puros, pero debido a que se habían mezclado, entonces no se encontraban tantos miembros de lo que se le considera la casta pura. Así que al final, este sistema de castas se explica en base a lo que estas personas pensaban. No había una fuente autoritaria sobre cómo se deberían de dividir las diferentes personas en la sociedad. Y de verdad que se encontraron con muchas dificultades para poder concretizar un sistema y finalizarlo. Así que no tenemos que mencionar cómo se esforzaron para poder concretizar este sistema. Y también tenemos que tener en cuenta que esta es una época en que el nivel de educación entre el pueblo no es muy avanzado. Pero nadie sospechaba de todas estas analogías que se estaban escribiendo en los libros de ley que eran contradictorias. Nadie lo sospechó, nadie lo miró, nadie lo cuestionó. Al contrario, todos pensaron, no, pues de hecho las 4 castas son como la naturaleza de las cosas y esto tiene que ver con los dioses. Y es increíble que la gente en esa época llegó a pensar y creer en esto, que creían en este sistema. Si vamos a inventarnos un sistema de castas y si se inventó sin ninguna organización, ninguna lógica concreta, entonces es increíble pensar que las personas no despertaron sospechas. Y si no tenían, de hecho, fuentes autoritorias para llegar a crear este sistema, se debieron haber visto algunas personas que llegaron a cuestionarlas. Hoy en la India todavía hay personas en la India que creen en las distinciones de los castas y piensan que son muy importantes, que consideran que este sistema es muy importante. Es una situación muy increíble. Es algo que es incomprensible. Y los Dharma Sutras también hablan de la gobernanza, los impuestos, la administración, el comercio, la agricultura y las costumbres militares o las estrategias militares. Y también habla de las leyes penales y civiles. Y todo esto está descrito en los Dharma Sutras. Y lo interesante es que la gente en esa época de verdad deleitaban en memorizar las cosas y llegaban a memorizar textos filosóficos y textos de abogacía. Y de hecho sí habían papel y bolígrafos en esa época, pero no los usaban a menudo. Por lo tanto, los jueces lo que hacían era que ellos se memorizaban los Dharma Sutras y los recitaban de memoria. Y cuando llegaban a decidir un caso,
simplemente decidían el caso en base a lo que lo que tenían memorizado. Y si se los olvidaba algo o si cometían algún error, pues así eran las cosas. Porque no tenían ningún tipo de código penal o civil por escrito. Todo estaba dentro de sus cabezas porque se lo habían memorizado. Así que si el juez no tenía una buena memoria, se darían casos muy extraños. Pero lo que nos damos cuenta es que a la gente le gustaba mucho memorizar y tener unas memorias muy, muy firmes. Por ejemplo, cuando somos jóvenes, vemos a las generaciones anteriores mayores que tienen unas memorias muy estables, muy firmes. Y cuando relatan historias es como que si los estuvieran leyendo algo por escrito. Y la gente moderna no tiene ese tipo de nivel de memoria. No pueden retener las cosas tanto como las personas anteriores, las generaciones anteriores. Y es porque usamos nuestros dispositivos y las computadoras tanto a menudo que no tenemos ese nivel de memoria. ¿Y por qué? Porque no de verdad estamos adiestrando nuestras mentes en memorizar las cosas. Pero de todos modos, en el pasado en la India se deleitaban mucho los indios en memorizar las cosas. Y ahora tenemos el sutra de de la cabeza de familia. Los sutras para las cabezas de la familia. Y en esa época en la India, lo que nos demuestra estos sutras es la forma en que la gente vivía. La vida cotidiana de los indios de ese periodo. Y recuerden que habían solamente 3 castas que podían practicar la religión. Eran los brahmanes, kshatriyas o shastrias y los vaishya. Y habían diferentes etapas de comportación. Había una forma en que ellos deberían de llevar sus vidas, como 4 etapas. Le podemos llamar etapas. La etapa del celibato, la etapa de la vida familiar, la etapa de la vida forestal y la etapa de salir. Estas son las 4. Y son importantes, pienso, son importantes y debo hablar acerca de ellas. ¿Y por qué? Porque tenemos la tradición dentro del budismo de la etapa de salir. Y esta ya existía en la India antes de que el Buda viniera a este mundo. Así que si hablamos acerca de las 4 etapas, podemos llegar a entender por qué. Entender la fuente de la tradición de la etapa de salir y llegar a ser digamos, un monástico. Así que la etapa del celibato es la primera y es la etapa cuando eres un estudiante. Y si eres un brahman, estudias desde la edad de 8 a 16 años. Si eres un kshatriya, desde la edad de 11 años a 21 años. Y si eres un vaishya, desde la edad de 12 a 24 años. Y vemos que para los brahmas el estudio comienza más temprano que para los kshatriya y para los vaishyava. Y cuando llegabas a esa edad tenías que ir a estudiar y tenías que ponerte las ropas de los brahmas y escuchar. Y tenías que ponerte un hilo de brahman. ¿Y por qué se ponían este hilo de brahman? Esto demostraba que era una casta que había nacido 2 veces, que eran miembros de los brahmanes, de los kshatriyas y los vaishyas, y no de los shudras.
y que eran estudiantes. Y una vez que se iban a estudiar, ellos estudiaban con un gurú o con un maestro. Y el lugar donde se quedaban era en la casa del maestro. Y luego podían optar por estudiar durante 12, 24, 36 o 48 años, o tantos años como quisieran. Y el tema principal de estudio fue la memorización de los Vedas. Y mientras que estabas memorizando los Vedas, tenías que llevar estudios reglas muy importantes, tenías que ser muy obediente a esas reglas. Así que no se prohibía fumar, usar joyas, tenías que atarte el cabello en la parte superior de la cabeza y usar ropa de lino. No se permitía usar todo tipo de ropa adornada o de tener deseos y realizarlos. Y tenías que ser obediente y modesto, respetuoso, y todas las mañanas iban a los pueblos de los alrededores a pedir limosna. Así que ya existía una tradición de pedir limosnas. Después, al regresar, le daban todo lo que habían recibido al gurú. Y solo después de que el gurú había terminado de comer, entonces los estudiantes podían comer. También tenían que recoger leña, buscar agua, barrer por la mañana y atender el fuego de Brahman, donde se realizaban los sacrificios. Y por la noche tenían que lavar los pies del gurú, preparar la cama de él. Y solo se les permitía dormir después de que el gurú se había ido a dormir. Y los estudiantes se concentraban en el estudio. ¿Y qué era lo que estudiaban? No estudiaban como hoy en día. En esa época, digamos que estaban en la presencia del gurú y era como se convertían en un miembro de la familia. Y también eran las personas que le servían al gurú y trabajaban mucho. Y de esta manera se les transmitía este entendimiento que venía de los ancestros a ellos. Así que los estudiantes llegaban a estudiar con un gurú o con varios gurús, y después de completar su educación, los estudiantes le hacían una gran ofrenda a los gurús y luego regresaban a la casa familiar. Esta es la etapa del celibato. Esta es la etapa cuando estaban estudiando. Y la siguiente etapa es la etapa de la vida familiar. Y esta se da después de regresar a casa, después de la etapa del celibato. ¿Y qué tenías que hacer? Tenías que casarte. Y una vez que te casabas o contraías matrimonio, tenías que seguir las tradiciones del hogar. Así que antes de casarte eres un estudiante. Después de casarte, la forma de vida era muy diferente. Así que en esa etapa de vida familiar se llega a considerar muy importante entre las 4 etapas, porque la mayoría de los indios pasarían el periodo más largo de sus vidas como cabezas de familia.
y la mayoría de ellos eran de hecho cabezas de familia. Y tenías que hacer innumerables rituales importantes, algunos a diario, otros mensual, otros anuales. Y esta fue la etapa de la vida familiar. Ahora la siguiente etapa es la vida en el bosque. Y la vida en el bosque, esta etapa, hemos escuchado acerca de los maestros indios que se van hacia el bosque. Por ejemplo, en el mantra secreto, sabemos que se van al bosque y pienso que es tal vez esta tercera etapa o a la cuarta etapa. Pero la etapa de ir al bosque o de tener una vida en el bosque tiene que ver con dejar la vida familiar, te vas al bosque y no hay nada que comer. ¿Qué comes? Comes las frutas de los árboles y también la corteza de los árboles. Es una comida pobre, es una vida muy simple. Y en esa época no dejabas de encender el fuego de Brahman en la noche, en la mañana, en la tarde. Pero el propósito de esta etapa era de estar en prácticas, de hacer prácticas y de descansar en el significado profundo de las cosas y meditar. Así que el primero sabemos que es el estudio, el segundo es la etapa familiar, la tercera es la vida en el bosque. Y esta comprende la etapa de la práctica. Y después la cuarta etapa es la etapa de ir adelante, de salir, digamos. Algunas personas le dicen que es la etapa yógica. Y lo que haces es que has abandonado la vida familiar y has salido. Y aparte de tu cuerpo, no hay nada más que te llevas. Así que has llegado a rechazar o abandonar todas las cosas excepto tu cuerpo, a excepción de tu cuerpo. Solamente comes, solamente tienes un cambio de ropa, una ropa, y tienes una comida de limosna al día, deambulas por otros países y no te quedas más de una noche en un pueblo y no tienes un lugar fijo donde te quedas. Así que no era necesario hacer muchos rituales porque no te quedabas en un lugar por mucho tiempo, pero siempre tenías que recitar los Vedas y practicar o meditar en dhyana para percibir la naturaleza del mundo y separarte del samsara o del ciclo de nacimiento y la muerte y estar uno en sabor con el estado de Brahmana. Y esta era la forma de alcanzar la felicidad de la liberación. Así que esta etapa se llama Bhikshu, Yaga o Shamana o de un practicante espiritual, Shamarana. Samayasin. De todos modos, dentro de nuestra tradición búdica de salir, de convertirse en un bhikshu, de ser un practicante espiritual, todos estos términos los conocemos. Y todos existían antes del Buda, antes de que llegara el Buda a la India o que naciera en la India. Así que todos estos términos ya estaban presentes. Y si entendemos esta historia, podemos entender o llegar a tener una idea de cómo es que esta tradición de salir dentro del budismo
y la tradición de pedir limosna está presente en la religión budista. Por ejemplo, el pedir limosna, la razón que los eruditos han propuesto es que en esa área, en el tiempo en que los arios habían ido al valle de Ganges y que era una región tan fértil, y la gente tenía una calidad de vida muy buena y tenían bastantes recursos. De hecho, tenían más comida y más alimentos de lo que necesitaban. Entonces, cuando la gente pedía limosna, ellos podían ofrecerles bastante comida. Y lo que demuestra es en la India es que los estándares de vida, la calidad de vida era muy buena y por eso podían ofrecer tanta comida. Porque si no tienes comida, ¿cómo puedes ofrecerle a alguien, a un mendigo? Así que esta tradición se asienta porque había suficiente comida de demás para poder ofrecerle a los que pedían como mendigos. Así que estas etapas de las cuatro etapas o estas 4 etapas no era algo que tenías que hacerlo secuencialmente. También habían personas que directamente estudiaron y saltaron las otras 2, tenían gran renuncia y se convirtieron en samasins o fueron a la 4ª etapa. Porque tenían el deseo de alcanzar la liberación. Y cuando pensamos acerca de las personas que quieren salir, pensamos en personas que han llegado a la edad de 60 o 70 años y ya han transferido sus responsabilidades familiares a sus hijos y no tenían muchas otras responsabilidades o roles que hacer en sus familias. Entonces, la meta era de alcanzar la liberación. Así que en general, sí, las personas que tenían 60 o 70 años se iban a esta etapa. Pero también se dieron personas mucho más jóvenes que después del estudio se fueron directamente a la 4ª etapa. Y también habían personas que habían completado o pasado por estas 4 etapas, entonces se consideraban que eran personas que habían completado todas las etapas de una buena vida. Y hay muchas historias, muchos ejemplos, ilustraciones en las historias de personas que llegaron a completar las 4 etapas. Que siguen las 4 etapas. La verdad, India es un país que de verdad es singular en muchas razones porque tienen su propia educación, sus propias prácticas. Es solamente en la India, no en ningún otro país donde vemos que esas tradiciones de verdad se desarrollan por completo. Así que, y las personas de esa época de verdad se trabajaron mucho para poder llegar a completar cada práctica. Y lo que ellos dejaron, las penurias por los que pasaron, no fue en vano, dejaron una gran huella en la civilización india. O ha tenido gran influencia en la civilización india. Y ahora hemos hablado acerca de la difusión de áreas de conocimiento en la antigua India. Y la condición principal para que éstas se desarrollen ha sido la religión. ¿Y por qué? Porque, digamos, podemos decir cómo fue que la astrología se desarrolló, como lo mencioné anteriormente, para llegar a realizar los rituales.
tenían que saber qué día se debería hacer, y para poder saber qué día era el más auspicioso tenían que examinar las estrellas y el cielo. Por eso, por esta motivación, se llegó a estudiar las estrellas y los planetas. Y, por ejemplo, estudiar lectura. Si quieres evitar no pronunciar las cosas correctas de los Vedas, las palabras correctas, entonces se desarrolló el estudio de las poéticas y gramáticas. El estudio de la lectura, perdón. Y cuando estamos hablando acerca de la gramática, y se estudiaba la gramática para entender el significado de la literatura antigua, sin ningún error alguno. ¿Y cómo se desarrolló la filosofía? Pues nos damos cuenta que se desarrollaron para poder llegar a reconocer la latalidad de los dioses o la naturaleza de los dioses. Y llegaron a pensarlo de formas muy profundas, y por eso se convirtió en la filosofía. Y todas estas áreas de conocimiento se inician en la India en sí misma. No fue que fueron a otros países, las estudiaron y las importaron a la India. También podemos ver que la India tiene su propia tradición de medicina. ¿Y cómo fue que se desarrolló? Pues en los tiempos cuando tenían que hacer los sacrificios, tenían que ofrecer diferentes partes de los cuerpos de animales. Y por eso necesitaban conocer esas partes, porque en unos sacrificios se tiene que ofrecer el corazón, en otras el hígado, en otros los pies, y porque se tienen que ofrecer diferentes partes del cuerpo animal, tenías que abrir el animal y llegaron a entender la anatomía de los animales y después de los humanos. Y de esta manera digamos que se asentó el conocimiento médico. Y se dice que la medicina es un complemento de los Vedas y que proviene de los dioses. Estaba mencionando los sutras. Ya cuando los sutras habían aparecido, ya la medicina india ya se había desarrollado hasta un punto. De la misma manera, las matemáticas, y están desarrolladas. La matemática se desarrolla de forma autóctona en la India. Por ejemplo, tenemos el sistema decimal hoy en día. Contamos 10, 100, 1000. Esto es el sistema decimal. También se origina de la India. Y también tenemos los números arábigos que se extienden en Europa. Y por eso se les llaman números arábigos, porque se extendieron a Europa desde las tierras arábigas. Pero en verdad se originan en la India, se dice. Se dice que comenzó como una forma los indios también inventaron el cero, la palabra shunya, que se origina a partir de la palabra que es vacío o el vacío, shunya. Y también la geometría, que se establece como estamos midiendo las cosas y midiendo las formas. Esta es un área que se desarrolla
de manera independiente en la India. ¿Por qué? Porque necesitaban medir los mandalas para los sacrificios. Para poder hacer los mandalas tenían que saber lo alto y las diferentes medidas. Así que básicamente todas estas áreas de conocimiento vienen de la religión, gracias a la existencia de la religión. Pero algo que de verdad es un poco triste, no hay muchos textos de matemáticas de la India, es algo triste. Y también me gustaría hablar de lo siguiente, me gustaría hablar acerca de los sistemas de escritura en la India. Y como lo dije anteriormente, en la época de Védica temprana, en la era del Rig Veda, no había escrituras en la India. Más tarde se desarrollaron la escritura, lo que llevó al desarrollo del sánscrito. Y si hablamos acerca de las escrituras, los alfabetos, el primero, el más antiguo, fue la escritura Brahmi. Aquí les muestro. Esta es la escritura Brahmi. Y aparte de la escritura no descifrada del Valle del Hindú, que no se puede descifrar hasta hoy en día, esa es la más antigua. Pero así que hoy en día la que podemos denominar como la más antigua que podemos entender es la de la civilización Brahmi, que se remonta al siglo VI antes de Cristo. Sabemos que en la época del emperador Ashoka, que es el siglo III antes de Cristo, hubo dos escrituras generalizadas que se ven en las cuevas. Y una se lee de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha. Y la que se lee de derecha a izquierda se llama Kharoshthi. Esta es. Esa ahí se las estoy mostrando. Esta es la escritura Kharoshthi. Kharoshthi. Y la escritura que se lee de izquierda a derecha es la escritura Brahmi. Digamos como en el siglo, 400 años después de la era común, se le llama la escritura Gupta. Esta es la escritura Gupta. Y básicamente toma como base la escritura Brahmin y la modifica un poco. Y la escritura Gupta desapareció y no se sabe por qué. Y en el siglo VIII, de nuevo, la escritura Gupta se llega a difundir de nuevo y se convierte en la escritura Nagari. Esta es la escritura Nagari que podemos ver. Y después, a partir del siglo XIII, la escritura Nagari, digamos que fue afinada y porque llegaron a añadir prefijos y otras partes y se llama el Devanagari.
Y para llegar a alabar al lenguaje sánscrito pusieron la palabra Deva, que quiere decir Dios. Por eso se llama Deva Nagari. Y esto nos damos cuenta que esta es la escritura o el alfabeto que usan para escribir el sánscrito. Así que esta es una explicación acerca de las escrituras o los alfabetos en la India. Ahora, en términos del lenguaje, vemos que también se modificó. De nuevo, el pueblo ario en el norte se difundieron sucesivamente desde el río Indus hasta el río Ganges y el valle y se difundieron ahí y se asentaron en esa región. Y entonces se dan muchos lenguajes coloquiales. Así que están mezclando su lengua con los lenguajes que ya están ahí presentes. Y se llegan a llamar estos lenguajes naturales Prakrit. Básicamente significa un lenguaje coloquial. Y más tarde, cuando empezaron a mezclarse con los diferentes pueblos que están ahí, entonces tenían diferentes pronunciaciones. Por ejemplo, en tibetano tenemos los kampas, los amdoas y diferentes lenguajes coloquiales. Para poder hacer un estándar o el uniforme, digamos, ponerlo en una forma uniforme, los brahmas llegaron a hacer una nueva gramática en la época del siglo V antes de Cristo. Y sabemos que habían estos dos eruditos llamados Yaksha en el siglo V antes de Cristo y después Panini en el siglo IV. Y finalizaron la gramática sánscrita y crearon el idioma sánscrito que fue aceptado en toda la India. Y en comparación con las lenguas coloquiales, esta es una forma mucho más finalizada. Y por eso es que se le llama la palabra, se le denomina como el lenguaje bien formado, que se llama sánscrito. Y lo último que me gustaría abordar hoy se cerró solo. ¿Qué pasó? Así que el último tema que voy a abordar hoy es es una comparación de los Vedas, los Brahmanas y los Sutras. Así que no tenemos que hablarlo en términos de tiempo o de época, pero tenemos que enfocarnos en los estilos distintos y únicos que cada uno contenía. Sabemos que el periodo védico temprano es la era del Punjab y que los arios adoraban al cielo al amanecer y era la adoración de los dioses naturales. Y está escrito, los Vedas están escritos en poema de forma natural
en poesía. Más tarde los brahmanas es cuando los arios se extienden por los valles del Ganges y ese estilo es en prosa. Y el tema se centra en los rituales y llegar a entender el significado del ritual. Y también se dice que estos provienen de las bendiciones de los dioses. Y por eso recibieron los textos brahmanas. Y a medida que los arios se extienden hacia el sur, desde Punjab, los brahmanas llegan a ser textos muy comunes y su estilo es prosa en frases largas y complicadas, y entonces para contrarrestar eso se da paso a los sutras. Así que digamos que inicialmente los sutras son como textos manuales o textos escolares y el estilo es de escribirlo en estrofas. Y los que se expresaron en verso y se les llaman sutra. Así que por eso los Vedas, los Brahmanas y los sutras y si lo contemplamos de manera simple, pues esta es una forma simple de explicarlo. Pienso que es suficiente por hoy. Creo que aquí lo podemos dejar hoy. Mañana tenemos el día libre y el día después de mañana, pasado mañana, hablaremos acerca de las 6 escuelas filosóficas. Necesitamos tener una introducción sobre ellas, porque cuando estamos hablando acerca de nuestras propias filosofías budistas, hablamos mucho acerca de las filosofías no budistas y tenemos que saber de qué se tratan. Y después de hablar de estas 6 escuelas no budistas, comenzaremos la era budista y el Buda. Y este año he llegado a extender un poco el tiempo de estas enseñanzas porque tenemos tanto contenido que tenemos que abarcar. Y es difícil hablar acerca de todo lo que quisiera cubrir este año y no voy a apurarme en mis explicaciones. Pero principalmente estamos hablando acerca de el desarrollo de las enseñanzas del Buda y no quiero apresurarme para llegar a ese punto. No quiero darles tantos detalles acerca de este periodo antes del periodo búdico, pero sí quisiera hablar un poco, aunque no podemos hablar acerca del tema de mantra, no vamos a apurarnos. Y me gustaría simplemente cubrir todo calmadamente y llegar al punto de la etapa búdica. Ahora podemos hacer la dedicatoria.